Venimos hablando, hoy vamos a cerrar la serie Más que Recibir, porque hemos venido hablando de qué. A ver, refresqueme la memoria. ¿De qué hablamos la primera prédica? ¿No se acuerdan? La pueden buscar en YouTube y la ven. Que tenemos que dar, es mejor dar, ¿verdad? Que recibir, ¿verdad? Hablamos además de la última, ¿cuál fue? ¿De qué hablamos la última? Dar cuentas, ¿verdad? Y hoy quiero que hablemos de dar frutos. Porque una de las cosas que tenemos que dar es frutos. Porque siempre pensamos, cuando hablamos de dar, la gente, tú le hablas de dar, como dije yo hace 3 semanas atrás, la gente piensa en dar es plata, la gente piensa en dar una ayuda, empieza a dar algo físico. Pero la Biblia también nos llama a dar fruto. Y quiero que hoy vamos a hablar un poco en Juan 15, porque Dios es un Dios de excelencia. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Pero como es un Dios de excelencia, exige resultados. Ese es el punto. Y para eso Él nos hizo a nosotros con la capacidad de llevar fruto. ¿Ok? Y vamos a leer la palabra en Juan 15, 16. Vamos primero a Juan 15, 16. Y de ahí vamos a ir hablando después del resto del capítulo. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí. Yo tengo aquí la versión Reina Valera. Sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo el que le pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, haciendo aquí una primera pausa, nos damos cuenta de que muchas veces dice, el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre, pero eso tiene un condicional, que es dar fruto, llevar fruto. Porque a veces nos desgastamos, vamos a decir así, la vida pidiendo algo. Señor esto, Señor aquello, Señor quítame esto, Señor ayúdame con esta situación, Señor quítame a fulanito, ¿verdad? Pero no nos preocupamos por llevar el fruto. Vamos a verlo de una forma práctica. Un agricultor, una persona que trabaja en el campo y que tenga su sembradío, él puede tener la mata, ¿verdad? La planta, la que sea, vamos a poner mandarina, que aquí se da muchísimo, y él puede tener la mata allí y decirle, da fruto, da fruto, da fruto, da fruto, pero si no la cuida no va a dar fruto. La mandarina es una planta que como muchas veces silvestre se da solita, por el clima y las bondades que tiene nuestra tierra. Pero hay otras plantas, como el cacao, por ejemplo, que necesitan un cuidado en específico. Que si no tienen la sombra adecuada, la humedad adecuada, la luz adecuada, se muere. Y se contamina y le entran parásitos a la semilla. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes querer pararte frente a la mata de cacao y decirle que te dé los cacaos más bellos que existan, pero si ni siquiera la cuidas, la riegas, la podas, no va a pasar. Entonces, es lo mismo que nosotros estemos toda la vida pidiéndole a Dios algo, orando por algo en particular, pero no estamos dando fruto en nuestra vida, en nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Nos ponemos un poquito ácidos aquí en este capítulo, porque dice el versículo 2, vamos a leerlo desde el 1, vamos a leerlo todo para leerlo cronológico en orden. Juan 15, 1. Ajá, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, y aquí está ácido el asunto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque la poda, cuando la podan las cortan, pero las cortan con una intención. Porque no es lo mismo que tú agarres a una palmera, ¿verdad? Y le echas machetazos para quitarla, ¿verdad? Que a que tú agarres y le pones las hojitas a la palmera para que crezca bonita. No es lo mismo. Entonces, dice, la poda para que dé más fruto todavía. Muchas veces nosotros, como esa planta, tenemos fruto en algo y no queremos soltar el fruto. Este es mío, este es mi fruto, este es mi fruto, este es mi fruto, este es mío, este es mi fruto. Cuando en realidad Dios nos enseña que necesitamos ser podados para poder soltar ese fruto y que tengas más, te cargues más,
te cargues de más fruto. Entonces, claro, nos lleva un poco a allá va. ¿Qué no estoy soltando? ¿Qué fruto tengo en mi vida que no quiero soltar? Eso es como la gente que tú le regalas un chocolate y puede pasar 3 meses con el chocolate en la cartera. Y lo muerde así, con la puntica. Yo me doy un chocolate y me lo como una vez. O sea, listo. ¿Me entiendes? Y chévere, está bien porque lo guarde, pero hay gente que se pasa, ¿no? Hay gente que se excede un poquito. ¿Pero qué sucede? Como Jesús nos enseñaba por parábolas, quizás a veces no entendemos estos temas, estos términos de cómo es esto del fruto y el asunto y cómo es que me va a podar. No es que va a venir Dios y te va a cortar un brazo para que te crezca otro. No va a pasar así. ¿Ok? Pero vamos a ver 4 tipos de personas. ¿Ok? Que podemos ver según el fruto que dan o según la semilla que tiene, ¿no? Versículo 3 nos dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Cuántos aquí han escuchado la palabra? Todos en algún momento, ¿verdad? Quiere decir que ya estamos limpios. Dios nos va podando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a recibir palabra de Dios, eso nos va podando el corazón, el carácter, las cosas. Dice, mira, esto como que me lo dijeron a mí, derechito a mí. ¿O no le ha pasado? A mí me ha pasado. Yo, ¿y quién le dijo al pastor que yo estaba viviendo eso? No, nadie. Dios le dijo, habla de esto, predica de esto. ¿Me entienden? Entonces te das cuenta que muchas veces Dios está espodándote cuando tú estás escuchando palabras, o incluso cuando tú estás sentado en tu casa leyendo tu Biblia o viendo tu celular en YouVersion en la aplicación. Y te está haciendo que te duele a veces la poda. ¿Ok? Versículo 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma. ¿Qué dice? Ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Ahora, eso es irónico porque tú escuchas mucha gente en el mundo que te dice, bueno, yo creo en Dios a mi manera, o yo hago las cosas a mi manera, y dice, pero ninguna rama puede dar fruto por sí misma. Y tú puedes pensar lo que tú quieras, a lo mejor tú piensas de fruto y piensas, no sé, en billete, otros piensan en fama, otros piensan en poder, otros piensan en bienes, otros, lo que sea. Pero realmente estamos hablando primeramente de un fruto espiritual, de adentro hacia afuera. Nosotros en lo natural podemos alcanzar muchos frutos físicos. Si usted se esfuerza, trabaja, le mete el pecho, puede alcanzar muchas metas. Claro que sí. ¿O acaso no lo ve en el mundo que mucha gente que no tiene a Dios pero tiene muchísimas cosas? Sí pasa. Sí pasa. Pero el problema es que el fruto que Dios está buscando en nosotros no es ese. Eso es uno de los frutos que pudiera ser, que acarrea muchas cosas, esfuerzo, constancia, dedicación, estudio, inversión, ¿verdad? Porque usted no puede pretender que yo quiero tener una empresa de $1.000 millones, pero no he invertido ni un bolívar, o sea, olvídese de eso, o sea, no va a pasar. O sea, si usted está pensando que se va a conseguir una maleta real caminando por la calle, muy difícil de ser así. ¿Me entiende? No va a pasar. Puede ser que se consiga 100 bolas, hasta $100. Por ahí la pastora me votó $100. Después andaba llorando. ¡Ay, los $100! Alguien dice, ¡ay, mira, me lo mandó Dios! ¿Me entienden? Entonces, pero la cuestión es que Dios nos da la semilla. Dios nos da la bendición. Entonces, para terminar de leer el versículo, dice, sino que tiene que permanecer en la vid, así como tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Si hay cosas en tu vida, si hay cosas en tu personalidad, en tu carácter, en tu temperamento, que tú crees que puedes dominar y tienes toda la vida luchando con eso, ¿de verdad crees que vas a lograrlo sin Dios? No. Nunca. Eso es como el alcohólico que cree que no es alcohólico. No vale, yo no soy alcohólico. Yo soy un bebedor social. Pero se tomó una cervecita así, doblado. ¿Por qué? Porque su sangre está alcoholizada. Eso es un tema biológico, químico en su sangre. Entonces, ¿qué necesita? Ayuda. Y existe la iglesia, por supuesto. Hay otras asociaciones como Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que la gente va para buscar ayuda. Entonces te das cuenta que es importante en que nosotros no nos separemos de Dios, porque si tú crees que tú vas a alcanzar el fruto en X área,
de tu ser sin Dios está cuesta arriba. Está muy cuesta arriba. Por eso le digo, el fruto no se trata de lo material. ¿O acaso si usted cree que, porque Dios puede hacerlo, bueno, tú me sirves a mí, tú eres mi siervo, tú eres mi hijo, toma, aquí tienes bastante billete. Dios pudiera hacerlo, Dios no es el dueño de la orilla de la plata, pues. Pero te pudiera dejar con el corazón como lo tienes. ¿Sí lo ven? Sí. O sea, Dios pudiera darte todo lo que tú anhelas en lo natural y dejarte el alma así intacta. Así, no, yo soy una porquería, Señor, así me quedo. ¿Verdad que no sería chévere? No. Y dígame, si es una persona que tenía un corazón de asesino y le da billete, se compra un ejército y empieza a matar gente, ¿verdad? ¿O no es lo que pasa con estos casos que han existido en el mundo de Jeffrey Epstein, todos estos temas que han habido en el mundo? Claro, son gente que tienen todo, pero tienen el alma podrida. Entonces te das cuenta que ese no es el fruto que Dios está buscando para nosotros. Yo le decía a los muchachos en canción ayer, el problema está es que cuando uno evalúa la vida de los discípulos de Jesús, todos tuvieron una vida bien difícil, bien apretada. La mayoría, casi todos murieron de forma terrible. O se la pasaban huyendo, escapando. Dígame aquí cuántos de aquí huimos porque no podemos hablar de Jesús. Vivimos en este país, gracias a Dios, nacimos aquí, vivimos aquí. Pero si estuviéramos en países como Irak, usted estuviera sufriendo persecución por eso. No pudiéramos estar aquí así, porque llegan un poco de tipos armados, preso todo el mundo, el pastor degollado y dale, ¿verdad? Entonces, ¿de qué te sirve el dar fruto en lo natural sin tener el fruto en lo espiritual? De nada. Eso es como las plantas que dan un fruto que no se come, ¿saben? Un fruto, una fruta, no te la comas porque es venenoso. ¿Para qué dio fruto? Porque la Biblia dice que algunos dan buen fruto, otros dan un fruto malo, pues. Siguiente. Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, los pámpanos, dice la Reina Valera. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. ¿Dará poco fruto? No. Mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y lo vuelve a repetir. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Siguiente. El que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y dice, ay, Dios sí es malo. Dios sí es malo porque me desecha. No, pero es que desecha el hecho que no quieres dar fruto. ¿O acaso Jesús no hizo que se secara la higuera? La maldijo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese es el punto. Entonces, lo que tenemos que valorar aquí es en nuestra propia vida, donde no estoy dando fruto porque no quiero que eso se seque y que sea arrojado al fuego. Entonces, y usted dirá, ay, pastor, ¿y qué pasa con la gente que no da fruto? En algo tiene que estar dando fruto. A lo mejor habrá algún área donde no esté dando el fruto, pero en otras áreas quizás sí. O sea, el punto es en qué área está trabajando Dios en tu vida hoy. ¿Qué te está pidiendo Dios que dé fruto hoy? Porque a lo mejor tú vienes tratando con la ira, pero no, pero es que yo soy una persona que perdono a todo el mundo, pero sigues con ira. ¿Me entiendes? No sirve. Tienes que aprender. Por eso es que a mí me gusta hacer el ejercicio de pensar cómo reaccionaba Jesús cuando le decían algo para ofenderlo o para decirle lo que sea. Mira, tú y que eres el rey de los judíos, tú y qué andas diciendo. Por ejemplo, callaba la boca. La contesta siempre era una contesta contundente, pero serena. Nosotros nos pasa al revés. Nosotros somos contundentes, pero no serenos. ¿Me entiendes? Queremos explotar. Y eso, te das cuenta que eso es un fruto que tiene el Señor cuando caminaba aquí en la tierra. Y que nosotros debemos tener. Nosotros es increíble que se nos mete en la cabeza que haciendo las cosas según nuestro propio conocimiento vayamos a dar el fruto que Dios espera. No va a pasar. Siguiente. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, lo que quieran pedir se les concederá.
mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hace rato hablábamos del discipulado y hablamos un poquito del discipulado. Y una de las características de ser discípulo es que vas a dar fruto. Das fruto. El primer fruto que tú vas a dar es tu alma. El fruto del Espíritu en tu vida. Tu carácter va a cambiar. Tú vas a dejar de ver cómo está el fruto de los demás para enfocarte en el tuyo. ¿Me entienden? Por eso es que es curioso cuando tú ves, a nivel de redes sociales, estos pastores que se la pasan tirándose, los cristianos pues, que se la pasan tirándose unos a otros, que tú, que yo, que tú, que yo. Pero búsquese una vida. Que si te pusiste, tú estás diciendo eso, que si tú viviste de esta manera, que si tú te estás vistiendo de tal forma, que, búsquese una vida y den fruto, dejen de estar pendientes del fruto del otro y enfóquense en el suyo. Claro, porque yo no puedo decir, no, por un ejemplo, no, porque es que esa chaqueta, Manuel, y no sé cuánto, entonces yo estoy enfocado que cómo se viste Manuel, y no estoy enfocado como me he visto yo. ¿Qué importa eso? Eso es algo de él con Dios. ¿Sí lo ven? Cuando nosotros hablamos de la parábola del sembrador, vemos, por ejemplo, los frutos en el camino, dice, y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Dice, son los descuidados, los lentos, los que se dejan robar la bendición. ¿Por qué? Por pereza, por desánimo, porque me dio flojera, porque no quise. ¿Te das cuenta que si Dios nos da la semilla, como decía hace un ratico, ¿verdad? ¿Qué es la semilla? La semilla es algo potente que tiene vida. La semilla, ¿cómo es la semilla de mostaza? ¿La han visto? Sí. Chirriquitica. Y una semilla es vida. Entonces, si Dios nos da esa semilla en tu vida, la que sea, el tema está en cómo estamos nosotros como tierra para poder dar fruto. Entonces, nos quejamos muchas veces que no se está dando el fruto en mi vida, pero es que no estoy evaluando, no estoy ni siquiera labrando mi tierra. Ni siquiera estoy haciendo el labrado para, bueno, Señor, que caiga la semilla que tenga que caer en mi vida, para que crezca el fruto adecuado. Entonces, vemos primero a una de las 4 personas de según el fruto que dan, son los que tienen el fruto en el camino, pues que se come la semilla, Satanás. O sea, quiere decir que el que escuchó la palabra y enseguida viene Satanás y se le roba la semilla. Vino para la iglesia, ¡ah, qué buena la prédica del pastor, espectacular, me cambió la vida! Salió de aquí, se encontró con el motorizado en la esquina y ya le dijo 3 cosas. Y sigue otra vez la ira, la molestia, el asunto. ¿Verdad? Entonces, o te hablan, por ejemplo, te hablan ese día de perdón en la iglesia, que perdone. Llegas a la casa y entonces le empiezas a sacar al marido, porque tú hace 5 años me hiciste, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? No venimos a hablar de perdón, ¿sí me entienden? Esas son las cosas. Y ahí es donde viene Satanás y te roba la semilla. En el versículo 16 y 17 de esa parábola, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento las reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vemos ahí en esa parábola del sembrador que hay gente que se siente animada, y es esa persona que yo la catalogo como persona almática, que viene a la iglesia y se llena, como que cree que esto es un banco de baterías, ¿no? Viene, se recarga, se va, y a mitad de la semana está descargado. Estoy descargado, necesito ir para la iglesia. Pero ¿qué sucede? Entra la situación de que van a haber situaciones en nuestra vida, tribulaciones, persecuciones, dificultades. Vamos a ver, ¿cuántos de aquí no han tenido o no tienen dificultades? Sí, seguro. Seguro. Todos tenemos dificultades. Todos. De una u otra índole. Algunos de salud, algunos económicos, algunos familiares, algunos emocionales. O sea,
Todos tenemos circunstancias de cualquier índole. Entonces, ¿qué quiere decir? Es absurdo pensar que no va a venir la tribulación porque tengo el gozo del Señor y no va a pasar nada malo. Y eso es como tener la Biblia como un amuleto. Como cargar la Biblia y para abajo, para arriba y para abajo, porque no me va a pasar nada porque tengo la Biblia en la mano. No, porque no es así. A los apóstoles les pasó. ¿Sí me entienden? Si fuera así, nada, imagínense, entonces fuéramos, no sé, indestructibles. Yo creo que también Dios permite eso para que aprendamos y entendamos nuestra debilidad y nuestra humanidad, que siempre vamos a depender de Él. Porque yo creo que en eso Dios es muy sabio, porque si Dios nos diera a los cristianos eso de ser intocables, indestructibles, que nadie nos pueda tocar, que no nos pueda pasar nada malo, entonces nos suben los humos hasta allá hasta la estratosfera. Si le pasa a la gente y si es destructible, imagínate tú. ¿Me entienden? Entonces, tenemos que, ese tipo de personas que cae la semilla en el pedregal son el tipo de personas emocionales. Que hoy quieren, mañana no quieren. Que hoy estoy chévere, vamos a correr, vamos a hacer ejercicio. Mañana dije, no quiero hacer ejercicio. Pongo el ejercicio como un ejemplo, ¿no? Están enamorados hoy, mañana lo odian. Pero oye, entonces, ¿cómo es eso? Hoy quiero estar con Dios, mañana no quiero estar con Dios porque estoy bravo con Dios. Porque Dios no me cumplió mis caprichitos. Eso es emocional, así son los niños. Así son los niños, mira, los niños llegan del colegio, no, que fulanita me dijo, estoy bravo, estoy pelea, ya no somos amigas. Ok. Usted lo escucha porque son los cuentos de los niños que llegan del colegio, ¿verdad? No, que fulanita me dijo, ya no somos amigos. Al día siguiente, que no, porque estaba jugando con fulanita, es mi mejor amiga. ¿Y entonces? Pero es porque son niños, porque es emocional, están aprendiendo, están creciendo, están, ¿ok? Pero ya nosotros, un viejo como yo, que va a cumplir 40 años pronto, o sea, todavía va a estar en eso. Ay, no, que hoy sí quiero, mañana no quiero. Hoy te amo, mañana no te amo. No, pero espérate, yo te amo, a pesar de que a veces no quiero. ¿Me entiendes? Yo te amo igualmente. Ese es el punto. Entonces, esas personas que son emocionales, de ese que cae la semilla en el pedregal, que da un fruto de raíz corta, que crece ese de raíz corta, son esas personas que nunca tienen un plan. Siempre es como vamos yendo, vamos viendo. Que además de eso, no calculan los gastos de las cosas que quieren hacer. Entonces, si viene la dificultad, la semilla no está bien agarrada al terreno. Cuando viene así que la quieren jalar. ¿Sabes que hay plantas así? Plantas así, la yuca, la zanahoria, que tú la alas de la tierra. Tienes que alarla con fuerza. Cuando esa planta, el fruto, pues la zanahoria, la yuca, tal, tan grande, para sacarla es difícil. Eso no es así facilito. Dígame, por lo menos yo he visto la de las yucas, que son así grandísimos, parecen un racimo así gigante. Para sacarlo, eso no lo saca cualquiera. Entonces, te das cuenta que es importante que al primer problema no nos desanimemos. Es que se supone que el fruto que viene es un fruto de Dios, ¿no? Por eso es que todo lo que hacen se hace sin un fundamento, ¿okay? Sin una raíz como tal. Además, habla la parábola también, en el versículo 18 y 19, habla de los espinos, de los que fueron sembrados entre los espinos. Es decir, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, los engaños de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y eso es curioso, porque la palabra de Dios no es infructuosa. La palabra de Dios siempre da fruto. Pero ¿qué sucede? Si nosotros nos estamos sembrados en los espinos y dejamos que todo lo de este mundo nos agobie, las deudas, los problemas, las ideologías, las teorías, todas esas cosas que yo me dejo meter en el coco, porque yo soy el responsable de eso, más nadie, ¿ok? Entonces empiezo a ser infructuoso. Y eso es cuando uno empieza a crecer en edad, empieza la frustración. Porque cuando tú estás chamo, dices, bueno, no importa, tengo 15, tengo 16, tengo 20, tengo 23. Cuando dice, tengo 35, tengo 40, tengo 45 y ahora, Dios mío. Pero pasa algo con Dios, que con Dios tú das fruto no importa cuál sea la edad. Eso es glorioso en Dios. Tú lo puedes ver en la Biblia. ¿Qué edad tenía Matusalén, por ejemplo? 969, si no mal recuerdo.
Imagínate tú, ¿qué edad tenía Sara cuando tuvo el hijo? ¿Qué edad tenía Moisés cuando libertó a los hebreos? 80 años. Y a veces estamos nosotros así, con 40 y que, ay, me duele aquí, me duele la espalda, Laura, no puedo pararme. Dame un masaje aquí, mi amor. ¿En serio? Te hablo en serio. ¿Me entiendes? Entonces, te das cuenta que en Dios no importa eso. En Dios no importa si tú tienes X edad, vas a dar fruto. Entonces, la cuestión está en no dejarnos realmente agobiar por las situaciones del mundo, de la era en que estamos, del siglo en que estamos. ¿Ok? Entonces, por supuesto, porque nos distraemos fácilmente. ¿Qué pasa, por ejemplo? Vamos a llevarlo al tema económico. ¿Qué pasa cuando estamos agobiados por lo económico? No, es que Dios tal cosa. No, es que estoy ocupado, es que tengo que hacer, es que tengo que producir, es que tengo que hacer. Y la verdad que tú te das cuenta que te matas y todavía sigues con el problema. Y a veces cuando tú te enfocas en Dios, Dios te provee para eso que necesitabas. ¿Y no era más fácil? Era más fácil. Digo yo. Por eso es que cuando uno... Hay gente que nació en el Evangelio, hay gente que creció en una iglesia, hay gente que creció conociendo de la palabra, pero los que no fuimos así, los que no conocimos la palabra desde chamito, tú llegas a ver la diferencia de cuando es hacerlo en tu propia fuerza y cuando es hacerlo de la mano de Dios. Es otra cosa, totalmente. ¿Ok? Entonces ese sería el tercer tipo de persona, de tierra, que hay en cuanto al fruto. Y la cuarta es la buena tierra. Dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. ¿Por qué este versículo es así? Porque no todos vamos a dar el mismo fruto al mismo tiempo. Quizás tú estás en una etapa donde vas a dar el 100 por uno, yo quizás voy a dar el 30, o viceversa. Quizás a ti te sembraron en una época y yo soy como los cocos que tardó 7 años en dar coco, y tú eres como la mandarina que se da así. ¿O no han visto la carretera por ahí para Caucagua, por ahí? Que eso tienen poco de mandarinas que tú te paras y casi que te las regalas porque se pudren. Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que no todos vamos al mismo fruto. Entonces dejemos de comparar el fruto que Dios está haciendo en ti con el fruto de otro. No lo compares. Porque tu fruto no puede ser igual. Porque Dios tiene un trato contigo. Porque Dios tiene un cuidado contigo especial. Entonces, ¿qué sucede? Ah, no, porque yo estoy comparándome que es que fulanito, Dios tiene esto. Eso es como cuando uno estaba niño y uno veía que es que este amiguito tiene un Super Nintendo. Yo tengo un Super Nintendo. Es que este amiguito tiene un PlayStation. Entonces tú estás comparando que tiene tu amiguito que no tienes tú. Y tus pobres papás así, pariendo para poderte comprar la broma. No, porque pobrecito mi hijo. No. Si lo tienes, te lo ganaste primero, tienes que aprender a ganártelo. Estudiaste, sacaste buenas notas, limpiaste tu cuarto, hiciste tu tarea, todo lo demás. ¿Ok? Y segundo, si tu papá hay la posibilidad, por supuesto que te lo van a dar. No tengo duda de eso. Todo padre lo hace. Pero tú estás preocupado por lo que no lo tienes. Entonces después resulta que te compraron el juego, por ejemplo, y porque aquel tiene 100 juegos, yo tengo uno. Ah, no, pero entonces. Entonces, ¿qué sucede? Que te das cuenta que cuando caemos en la comparación de los frutos que Dios está dando en nuestra vida, que estamos llevando, empezamos a frustrarnos. Nos sentimos mal. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver el Instagram, y entonces vemos la familia de aquel fulanito, todos así bellos en la foto, posados así. Y tú ves tu familia y dices, verro, su familia es un desastre. Pero es que estás viendo la foto del Instagram. Tú no tienes ni idea de qué pasa a puerta cerrada. Ni idea. Que se están matando y jalándose por los pelos. Ayer escuchaba una predica que decía algo así, que decía que todo el mundo ve la foto de la familia cuando llegó para la playa. Así, todos bellos, así. Pero nadie pone la foto de cuando estaban peleándose en el carro antes de llegar a la playa. Porque todos los que tenemos hijos chiquitos sabemos que ese es un viaje bien estresante. Bien difícil. Dígame si te llevas a las abuelas.
Entonces las abuelas, los nietos, el asunto, y el calor, no. Y el carro recalentado. Entonces tú dices, ya va, nadie pone eso, nadie ve esa parte de la foto. Pero entonces nosotros estamos comparándonos con la foto bella que yo veo en el Instagram. ¿Me entiendes? Como quizás los amigos que todos podemos tener o familiares que están en otros países quizás y tienen unos años por allá y se toman la foto así, mira, estoy en Singapur. Pero a lo mejor estoy trabajando lavando baños. Y no es porque esté mal lavabaños. No me refiero a porque esté mal lavabaños, eso es un trabajo. Lo que me refiero es que en tu mente tú te estás haciendo la idea de que él se está dando bomba. Ese es lo que está en tu mente. Porque si Dios te dio la oportunidad de estar allá, yo también iría para Singapur por lavabaños, no hay problema. Yo también iría. ¿Me entienden? Pero la cuestión es que empezamos a hacer esa comparación de frutos y olvidamos en trabajar en nuestra propia tierra para que sea buena tierra y dé buen fruto. Porque entonces comparamos mucho lo que se ve, lo material o la imagen que podamos tener. Pasa en las iglesias. Entonces vemos las familias pastorales tienen que verse perfectas, son perfectas, los hijos son intachables, todos son perfectos. Es más, el pastor y la pastora flotan. No caminan, flotan. No van para el baño porque tienen cuerpos glorificados casi. ¿Será pues? ¿Por qué? ¿Sí me entienden? No. Entonces empezamos a ver esa fachada, entonces la gente empieza a ver que eso quizás es inalcanzable. Yo no puedo dar el fruto porque yo no puedo llegar a ser como ese pastor. Yo no puedo llegar a ser como ella. Yo no puedo llegar a ser como fulanito. No. Nuestra meta y nuestra medida es Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Cristo? Que Pablo nos lo dijo, que Él nos glorifiquemos Él se glorifica en nuestra debilidad. Entonces tenemos que jactarnos en nuestra debilidad para poder dar el fruto que tenemos que dar, que Dios quiere que demos. ¿Por qué? El versículo lo decía, que el Padre se glorifica cuando damos fruto. Por eso entonces tú crees que Dios no espera que tú des fruto. Claro, porque eso a Él lo trae gloria. Suena como que Dios fuera ególatra, ¿verdad? No, pero realmente eso es una bendición para nosotros. ¿Por qué? Yo quiero que des fruto. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, ya va, pero ¿qué estoy haciendo yo que yo en esta área se me secó el conuco, chico? No me está dando fruto. ¿Por qué? Y empiezas a evaluar. Quizás hay un topo, ¿sabes que hay topos que se meten por debajo de la tierra y se comen las frutas? Se comen el fruto de la planta. Con los conejos también hacen eso. O sea, a lo mejor hay algún animalito, una zorra, la pequeña zorra pequeña que dice la Biblia, en la vid, que se mete en las sembradíos y se va comiendo las uvas. Claro, te daña la siembra. Quizás ya lo que está pasando es que no nos estamos dando cuenta en ese punto en particular y no está el fruto. ¿Ok? Ahora, lo que decía Juan 15:8, que lo leímos, dice, este es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Por eso es que Dios nos exige fruto. Y ese fruto va a ser de manera espiritual y de manera secular, terrenal. Vamos a verlo. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, bueno, tengo paz, tengo llenura, nada me saca de esa paz. En lo terrenal, ya tú no le respondes a la gente como le respondías antes. Dice, oye, pero tú sí has cambiado, tú sí estás raro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque ya no le respondes a la gente con las contesticas esas sarcásticas que tú dabas. Estoy hablándome a mí, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que eso es importante para Dios, el que podamos dar fruto. Ahora, hay condiciones para poder llevar fruto. Por eso es que tú dices, bueno, pero ¿por qué en X cosa no he dado fruto? No estoy diciendo que no han dado fruto en ningún área. Todos hemos dado fruto en algo. Pero quizás en la que tú estás esperando, no lo has visto porque no has trabajado esto. Hay condiciones para eso. Juan 15, ya lo leímos el 1 al 9. ¿El 9 lo leímos? No, el 9 no lo leímos el 8. Pon el 9, por favor. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. La última canción que cantamos decía, te amo, ¿verdad? Hablándole al Señor. Condiciones. Primera condición para llevar fruto. Tenemos que tener contacto con el agua.
Salmo 1:3 dice, es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Dice, todo cuanto hace prospera. Todo es todo. Ahí está refiriéndose a lo natural y en lo espiritual. Todo. ¿Okay? ¿Pero qué dice? Tenemos que ser como un árbol plantado a la orilla del río. ¿Cómo son los árboles plantados a la orilla del río? Son árboles fuertes, grandes, frondosos, que tienen bastante sombra, que a los animales, los pájaros viven, que dan fruto. Así son los árboles de los ríos. ¿Te has hecho sancocho en río? Sabroso. ¿Me entiendes? Entonces te das cuenta que necesitamos tener contacto con el agua, ¿ok? Ahora, nos dice Juan 9:37, nos dice lo siguiente: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dice el versículo. Ahorita lo buscas allí y si puedes lo pones allí. ¿Qué pasa? 7:37. Gracias. Puse 9. Ajá. Dice entonces, si tenemos que tener contacto con el agua, Jesús dice, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Nosotros tenemos que ir a Jesús para poder beber de su agua. Pues, si queremos estar plantados como árbol a la orilla del río, tenemos que beber el agua de Jesús para que todo lo que hagan prospere. Esa es la primera condición. La segunda, ser un terreno preparado. Hemos venido hablando de eso un poquito en la parábola del sembrador. Ser una tierra que esté preparada para eso. Dice Mateo 13:8. No, ese lo leímos ya. El 30, el 60, el 100 por 1. ¿Qué sucede? Una semilla puede ser muy buena, pero si el terreno no está preparado, se pierde. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Si usted le da dinero, usted puede ser una persona de un corazón muy dador alegre, que no tiene problemas con el dinero y usted ayuda, usted da. Y usted agarra a una persona en la calle y usted le da una vez, y si esa persona no hace nada bueno con eso, lo botó. No estoy diciendo que no le dé. Lo que me refiero es que si se la vuelve a contraer otra vez, y otra vez, y otra vez, algo está pasando con esa persona, ¿cierto? ¿O no? A mí me ha pasado, yo he ayudado a personas que me dicen, no, es que voy a hacer esto y voy a montar tal negocio. Ok, ¿cuánto necesitas? Tanto, toma, aquí está. Pasan el tiempo, ¿y qué pasó con eso? No, bueno, no hice negocio. Oye, entonces ¿para qué era los reales? Porque la cuestión es que viene otra vez a pedirte, para lo mismo. El problema no es ayudar. El problema, pasa lo mismo, vamos a ver, por ejemplo, una persona que tenga un hijo que tiene problemas de drogas. ¿Qué pasa con ese hijo? Es sabio que el papá le dé real, ¿verdad que no? Claro que no. Lo está mal acostumbrando y lo está haciendo un daño. ¿Por qué? Porque ese hijo, si tiene problemas de droga, el papá sabiéndolo, estoy hablando que el papá lo sepa, si no lo sabe es otra historia, pero el papá sabiéndolo es un daño para ese muchacho. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sucede? Te das cuenta que es necesario preparar el terreno. ¿Ok? Ahora, el evangelio solamente fructifica en los corazones dóciles. ¿Por qué? Porque muchos venimos a veces con el ego, el orgullo, el no quiero ser moldeado, lo que sea, y el evangelio empieza a podar, a cortar las ramas que tengan que cortar en tu árbol para que deje el fruto. Entonces, si tú no tienes un corazón dócil, por supuesto que no te vas a dejar podar. No vas a querer. No me diga eso, no me diga nada de eso, no me gusta, no me molesta con eso. Y todo lo que te diga una persona referente a ese punto te va a disgustar. Y no vas a querer escucharlo, te vas a cerrar, pues. No me importa, no me digas nada. Ahora, la buena tierra, hablando en el campo espiritual, habla de que tenemos la disposición de oír y de entender la palabra de Dios. O sea, Señor, ¿qué me estás diciendo con esto?
Tú lo recibes, lo procesas, lo meditas y eso trae rema a tu vida. Para que no entienda, el que no entienda el término rema es lo que es la palabra hablada, la palabra revelada a tu vida. Tú puedes leer la Biblia y cométela al derecho y al revés, pero necesitas tener el rema de lo que Dios te está hablando en ella. ¿Por qué? Porque resulta que va a haber situaciones de tu vida donde tú necesitas algo en particular que aprender de allí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú entiendes que tienes la disposición de oír la palabra, pero además de entenderla, tú estás buscando que Dios te revele qué te quiere hablar, qué te está diciendo. Y ahí es donde viene el famoso Dios me dijo, que es peligroso y que no se debe usar a la ligera. ¿Ok? Pero muchas veces Dios te habla a través de algo que tú leíste ya. Ah, Dios me dijo esto, claro. Claro, porque vino esa revelación, ese rema a ti. Pero tenemos que tener esa disposición. Si una persona no tiene interés de entender ni de escuchar lo que Dios tiene que decirle, es imposible que produzca buenos frutos. Es decir, si tú te cierras a lo que Dios quiere hablarte, hay un dicho por ahí que dice que no es peor sordo que el que no quiere oír. ¿Cierto? Mira, no hagas esto, mira, no hagas esto, mira, no hagas esto. No le metas el dedo a la plancha, no le metas el dedo a la plancha que te vas a quemar. ¡Ay, me quemé! Pero si te dije que no le metas el dedo a la plancha. ¿Sí me entienden? Entonces, te das cuenta que es necesario tener el interés para poder dar el fruto. Quizás das fruto, si no tienes el interés en entender la palabra, en oírla, quizás das fruto pero el malo, no el bueno. O puede ser infructuoso, que también no está bien. ¿Ok? Lo tercero, necesitamos morir al mundo. Juan 12, 24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Las semillas para que den fruto deben morir. Nosotros como hijos, para poder dar fruto, tenemos que morir al mundo. Tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a sí mismos, cargar nuestra cruz y empezamos a dar fruto. ¿Por qué? Porque moriste a ti. Y empiezan a ser el fruto de Dios en nosotros. Entonces, claro, ahí, cuando nosotros hablamos de cosechar almas, hablamos de personas que están muriendo a sí mismas y están viviendo para Cristo. Son personas que están deseosas de servir, de seguir, de ser discípulos de Jesús, por lo tanto, mueren a sí mismos. Lo que pasa es que morir a sí mismo duele, ¿verdad? Duele mucho. Porque entonces, ay, pero cónchale, es que esto no es tan malo, pero es que esto, pero es que aquello, y empiezan las situaciones del carácter. Y podemos pasar mucho tiempo luchando con una sola situación. Y entonces después la superamos, pero entonces arrancó otra. Ya, bueno, Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Entonces, claro, tenemos que morir a fin de producir. Miren, cuando hablamos de liderazgo, por ejemplo, uno de los temas del liderazgo cristiano es que tú tienes que morir para que otros se levanten. ¿Ok? No me refiero físicamente, ¿no? Naturalmente. Sino, me refiero, tu liderazgo tiene que mermar para que el liderazgo de los demás se levante. Cristo lo hizo. Cristo fue a la cruz, murió, resucitó, ascendió para que sus discípulos hicieran la obra. Porque si estoy seguro que si él se hubiera quedado, ellos no hubieran hecho nada. Hubieran estado todo el día atrás de él. Señor, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Mande, Señor. ¿Me entienden? Claro, él ya les enseñó, ya les dijo qué hacer, cómo hacerlo, y además de eso, resucitó y quedó el Espíritu Santo en Pentecostés. Le dejó una ayuda. Entonces, muchas veces se trata de eso. Para poder producir, en el caso del liderazgo, tú no quieres levantar líderes, necesitas mermar. Dejar que la gente lidere. Para que tú veas, mira, hay muchos líderes. Claro, porque el líder que estaba, murió. Créame, hay situaciones a nivel de iglesia, cuando no hay ese levantamiento de liderazgo, las iglesias mueren, se secan.
¿Por qué? Porque está el tema de que el pastor, entonces el pastor toda la vida, el pastor, y no fue nadie formado en el liderazgo para poder llevar ese pastorado. Amén. Por lo tanto, cuando muere el pastor, no saben qué hacer. ¿Qué pasa? Dice Romanos 7:4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. El fruto es para Dios. Nosotros podemos disfrutar del fruto, nosotros podemos comer del fruto, pero el fruto es para Él. ¿Ok? Otra de las cosas que necesitamos, de las condiciones para poder llevar fruto, ser podado constantemente. Y ahí lo decía al inicio, ¿quieres ser podado? ¿Quieres dar fruto? Sí, amén. ¿Quieres ser podado? Leímos en Juan 15 que yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y además de eso, el hecho de podar sugiere que cualquier rama que esté dando fruto se va a podar para que vuelva a dar, para que vuelva a dar fruto. Vamos a hablar ese término o ese ejemplo con el carácter. Por ejemplo, cuando tú dices que no, yo soy manso, yo no peleo con la gente, te pasa una. Y tú la pasas, ¿no? Tú superas la situación y lo perdonas. Y no, ya superé eso. Te pasa otra peor. Y tú dices, bueno, pero ¿hasta cuándo? No, señor, ya no quiero crecer más, ya no quiero dar más frutos. ¿Me entiendes? Y entonces estás en esa lucha. ¿Por qué? Porque cada vez hay más fruto. Viene más fruto. Por eso es que el fruto, por ejemplo, del amor y del perdón de Jesús, no solamente porque el tema del perdón de nuestros pecados son así como muy generalizado, ¿verdad? No, el perdón de nuestros pecados. Y sí, perfecto, gloria a Dios por eso. Pero hay un perdón que tuvo el Señor y un amor que tuvo el Señor que para mí siempre marca, y es el amor a Judas. Porque yo creo que a nosotros nos dirían, mira, tú vas a trabajar con este tipo, pero este tipo dentro de 3 años te va a vender. Tú de una vez dices, no, yo no quiero trabajar con él. De una dice, me lo sacas. A los 2 años y que estás despedido. ¿Me entienden? Y realmente Dios lo amó igual. El Señor lo amó igual. Y yo creo que esa es una de las cosas que en el podarse, para poder llegar a ese punto, es muy heavy. Muy heavy. Tenemos ejemplos como el de Yeye Ávila, por ejemplo. ¿Me entienden? Que nosotros vemos que hay situaciones de muy alto nivel emocional, por así decirlo, y wow, en realidad yo tengo el fruto para eso. ¿Me entiendes? O simplemente le echo a la gente para los perros allá, para los leones. ¿Qué pasa con el tema de la poda? Cuando se poda para dar fruto, pero también hay otra situación que se poda, que es para cuando se infecta una de las ramas con algún parásito o algo, que se empieza a marchitar la rama. Es necesario también podarla, quitarla. Y eso, porque si no, se empieza a morir el árbol. O sea, el árbol se empieza a morir. ¿Por qué? Porque tiene una rama mala, una rama que está enferma. Y Dios también nos poda eso. Ah, mira, tienes esta rama aquí que está medio mala, vamos a quitártela. Chácata. Para que crezca nuevamente sanita. ¿Ok? Dice Efesios 4:22. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. O sea, fíjense que cuando nosotros hablamos de ese marchitarse, de esa infección que pueda tener una rama, es muchas veces que no queremos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza. Queremos tener vestido de la vieja naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Eso está corrompido por los deseos engañosos. No, es que eso es bueno. Es que él es chévere. Es que ella es chévere. Es que yo no le estoy haciendo daño a nadie. Yo no mato ni una mosca. ¿Me entiendes? Te estás engañando a ti mismo. Por lo tanto, no quieres
no quieres hacer las cosas en la vida nueva, sino quieres estar en una vida nueva pero con ropa vieja. Eso es como que de la noche a la mañana, si tú vivías, eras mendigo, ¿verdad? Vamos a poner, puede ser, vivías en la calle y Dios te dio un buen lugar para vivir, pero tú sigues con la ropa puesta del mendigo. No estoy diciendo que te vas a comprar ropa de marca, no, pero te vas a poner por lo menos una camisa y un pantalón limpio. ¿Me entiendes? Es eso. Entonces, la cuestión está que nosotros podamos realmente permitir ser podados constantemente. Porque además de esto, si Dios es Dios y Dios como es un buen padre, aunque nosotros no queramos ser podados, entonces viene el machetazo. ¡Cácata! Es peor. Es peor porque viene a juro. ¿O acaso no lo harían no lo hacen con sus hijos? No, mira, apaga ese televisor ya, porque ya que ahorita viene 3 horas viendo televisión, me lo apagas ya. Pero tú tenías media hora diciéndole, apaga el televisor, hijo. Apaga el televisor, papi. Apaga el televisor. Apaga el televisor. No vas y ahora no vas a ver televisión en un mes. Ah, entonces peor. Peor. Ajá. La otra característica o la cualidad que nos lleva a llevar fruto, que nos permite llevar fruto, es permanecer en Cristo. Ya lo hablamos. Juan 15:5. Es imposible que un cristiano separado de Cristo pueda dar buenos frutos. Puede ser cristiano, es salvo. No estoy diciendo, no, te vas para el infierno. No, es cristiano, es salvo, pero no da buen fruto. ¿Me entiendes? Se siente como que, bueno, no entiendo qué está pasando. Y tú lo ves y no da fruto, pues. Pero Dios igual lo ama, igual Dios lo está salvando. Cristo murió por él. ¿Sí me entienden? Por eso es que es un tema, pues. Ahora, esos frutos, como cristianos, son producidos por el Espíritu Santo en nosotros. Por ejemplo, Filipenses 1:11 nos dice, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gálatas 5:22 nos dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Me falta? Siguiente. Mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, claro, te das cuenta que ese fruto es uno. Un fruto del Espíritu que tiene todas esas características. Ponlo para atrás, 22. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. A veces tenemos todos y nos falla el dominio propio. ¿Verdad? O a veces tenemos todo y nos falta la amabilidad. Porque verdad que uno a veces se para así, está en la mañana y que no quiere decirle buenos días a nadie. Tú lo ves así en las caminerías de los edificios. Buenos días. Todo el mundo, buenos días. Digo, la gente, bueno, la gente tiene sueño, pues. Sí nos pasa. Pero entonces, esto es un solo fruto. Y lo curioso es, dice, que no hay ley que condene estas cosas. Cuando producimos de ese fruto, nadie puede señalarte. Nadie puede decir que tú, que nadie. Ahora, para cerrar y para concluir, las condiciones necesarias para llevar este fruto, dijimos, la primera, tener contacto con el agua, preparar el terreno, morir al mundo, ser podado constantemente y permanecer en Cristo. Cuando nosotros vemos esto, empezamos a evaluar nuestra propia vida y empezamos a ver cómo estamos respecto al amor, a la tolerancia, al perdón, a cómo llevamos nuestro día a día. Por eso es que le dije al principio que no se trata de un fruto natural, nada más. Puede ser que se dé un fruto no natural. Va a pasar, es una consecuencia. Pero realmente el fruto primero comienza en nuestro ser. ¿Por qué? Porque tú empiezas a evaluar tus actitudes, a ver quién eres, a ver qué haces, cómo te comportas, cómo reaccionas.
¿Ok? Entonces, muchas veces nos podemos poner bravos por lo que sea, pero nuestra reacción es mala. Vamos a poner el ejemplo del saludo. Tú puedes ser sangrón también y no saludar, ¿verdad? Pero tú puedes pasar y decir buenos días, así nadie diga buenos días. ¿Verdad que sí? Tú puedes ser amable y tener una sonrisa en la cara, así tú veas a todos con la cara apretada. Pasa en las oficinas, en los trabajos, si tú llegas, todo el mundo está con una cara apretada. Porque el jefe llegó y lo regañó 5 minutos antes que tú llegaras. Y están todos bravos. Y tú dices, buenos días, ¿cómo estás? Y tal. O sea, no, tú vas a llegar también y te vas a poner la misma actitud. No, tú eres el que tienes que marcar la diferencia. Tú. Por eso es que es una excusa balurda del que yo hice porque me hicieron. Por eso es que la ley del talión no funciona en Cristo. No funciona. El ojo por ojo, ojo por ojo. ¿Por qué? Porque resulta que dice la Biblia que no respondas tal cual te respondieron. Te hicieron, ¿verdad? Ama a tu enemigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué sucede? Si te hicieron, te dijeron, ok, responde amablemente igual. Si nosotros estamos solamente limitándonos a pedirle cosas a Dios y no estamos buscando dar fruto, ahí tenemos un problema. Señor, dame, haz, ayúdame, ¿verdad? Pero no estoy buscando dar fruto en mi vida. Tenemos un problema. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no quiero hacer nada. Porque dar fruto requiere esfuerzo. Pero la bendición que tenemos es que quien da el fruto en nuestra vida es Dios. Nosotros solamente tenemos que tener la disposición. Señor, aquí estoy. Pódame, pues. Pódame lo que tengas que podarme. Entonces llegas para la oficina y el jefe te regaña. Te quedas, ay, te amo, jefe, ven acá. Dice Hechos 20:35. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más dicha en dar que en recibir. Esto es lo que hemos venido hablando durante todas estas semanas. Hay más dicha en dar que en recibir. Hoy estamos hablando que hay más dicha en dar fruto que recibir fruto. Porque el dar fruto trae bendición a tu vida, a tu casa, a tu familia, te mantiene en paz y ves las bondades y las promesas de Dios. Entonces, claro, tenemos que recordar día a día que estamos hechos para dar fruto. Nadie, pero es que nadie que está en Cristo está hecho para ser infructuoso. Todos, quizás en tiempos diferentes, quizás en cantidades diferentes, pero todos van a dar fruto en el nombre de Jesús. Entonces tú te das cuenta que nosotros ninguno está exento. Lo que pasa es que muchas veces le huimos al que Dios te pode. No queremos. Hasta que, bueno, Dios te agarró el jardinero así. ¿Para dónde vas? Te fregaste. Porque además, cuando tú lo ves en el tema de la jardinería, llega un momento que la planta está de tal tamaño que no tiene para dónde agarrar, tiene que llegar el hombre a cortarla porque de verdad ya no puede, pues. Ya no tiene ni para dónde crecer. Las ramas en la casa del pastor Pedro en estos días estaban haciendo un trabajo, cortando una mata y había unas palmeras que tienen unas ramas gigantescas que ya estaban, porque se paran las guacamayas y entonces qué, y estaban feas las ramas, pero ya las ramas estaban que se le metían al vecino para la casa, al lado. Hay que cortarlas. Tú puedes no querer hacerlo. Tú puedes no querer. Pero ¿qué sucede? Que Dios sí lo va a hacer. Eso es como los médicos cuando no te tienen compasión y te inyectan así, no, tranquilo, no va a pasar nada. Y te inyectan. Así, tal cual. O el odontólogo, por ahí están los odontólogos por ahí. El otro, no, tranquilo, tú estás ahí sufriendo ahí. Así, tal cual. Sí, cuando te dicen así es que te va a doler. Entonces, nosotros podemos comenzar dando solamente una frutica así, chiquita, aunque sea uno, e ir aumentando poco a poco. O sea, no esperemos quizás dar el fruto al 100% a la primera. Si se da, gloria a Dios, de verdad, buenísimo. Pero si no, empieza de a un fruto, de a uno. Cuando vienes a ver, ya tienes un árbol frondoso dando fruto. Amén. No póngase de pie para orar. Y le tengo un reto. A partir de hoy, usted
cuando medite en la palabra, cuando ore, dígale, Señor, ¿en qué área debo dar fruto? Porque a lo mejor es que tú quieres dar fruto, tú quieres ser mango y Dios te dice, no, tú eres un aguacate. ¿Sí me entiendes? No, pero es que yo quiero ser mango. Pero es que tú eres un aguacate, hijo, no puedes dar mango. ¿Me entiendes? Porque a veces nos enfrascamos en dar fruto que no tenemos que dar porque Dios no te va a dar ese fruto a ti. Es entender a qué nos está llamando Dios, en qué lugar nos coloca Dios. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿para qué? Para que tú des el fruto adecuado y correcto. Y para que la tierra de tu corazón, la tierra de tus pensamientos, estén abonadas por el Espíritu Santo para que dé ese buen fruto. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias por el fruto que tienes en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has venido trabajando cada corazón, cada tierra, cada buena tierra en este lugar. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús, Señor, quites toda dureza, toda piedra, toda cosa que esté en esos terrenos, Padre Santo. Que seas tú labrando los corazones, Padre, para que cada semilla que tú has sembrado en nosotros siempre pueda dar buen fruto, Señor. Hoy reprendemos, Señor, a la oruga, al saltón, al revoltón que quiera comerse los frutos de tus hijos. Te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús seas tú colocando el crecimiento en cada una de esas semillas, Señor. Que des el fruto, Padre, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor. Que nos ayudes, Padre, a que podamos ver en qué área tú anhelas que demos fruto. Que seas tú hablándonos, mostrándonos a través de tu palabra, aún en sueños, Señor. Cómo debemos, Señor, caminar para poder dar siempre un buen fruto. Y que toda persona que nos vea, Señor, pueda darte gloria a ti, Señor. Aún incluso que no sepan de ti, pero que pueda decir, wow, mira el fruto que tiene esa persona. Te pido, Rey, que en el nombre de Jesús los guardes a todos de toda rama infectada, Señor. Que toda cosa en nuestro corazón y en nuestro árbol que pueda estar dañando nuestro fruto, Señor, que seas podando lo que tengas que podar. Y que si hemos dado fruto, Padre, que permitas que sigamos dando más aún, Señor. Te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús nos des el amor, el denuedo, la paciencia, que el fruto del Espíritu permanezca en cada uno de nosotros. Pero las circunstancias que enfrentamos día a día, y que en el nombre de Jesús, Padre Santo, podamos darte gloria y honra siempre que obtengamos un buen fruto. Que no nos jactemos, Señor, de que damos buenos frutos por nosotros mismos. Porque tu palabra lo dice, que sin ti, apartados de ti, no podemos hacer nada, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes en ti. A que en el nombre de Jesús seas tú permitiendo que se honre tu nombre y se alabe tu nombre. Y que donde sea que vayamos, Padre Santo, podamos exaltarte a ti. Que hagamos las cosas con excelencia. Que en nuestros trabajos, en los estudios, en las universidades, donde sea que estén los jóvenes. Y que en el nombre de Jesús, aún en nuestras familias, Señor, podamos siempre tener un buen fruto. Que guardes a nuestros hijos, que toda semilla que quiera robarse el enemigo, Señor, tú apartas al enemigo en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que cada semilla en los niños y en los jóvenes, Señor, cae en buena tierra, que da su fruto en el tiempo que tú indicas que da, pero da fruto, Señor. Te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús seas guardándonos en todo tiempo de todo ataque, de toda venganza contra nuestras vidas, nuestras familias. Que en el nombre poderoso de Jesús podamos siempre ser luz en medio de tinieblas. Y que nuestros árboles frondosos siempre puedan dar buena sombra y buen fruto a todo aquel que lo necesite, Señor. Amén. Padre, bendice, Padre, las ofrendas de cada uno de mis hermanos. Bendice cada cosa que ellos siembran, que ellos te dan a ti, Padre Santo. Alce su mano allí si usted trajo ofrenda, no trajo ofrenda, no importa, alce su mano allí. Padre Santo, en el nombre de Jesús te pido que seas tú bendiciendo su provisión, que seas multiplicando en abundancia de los frutos, Señor, de cada cosa que has sembrado en sus vidas. Te pido, Padre Santo, que en el nombre de Jesús cada alacena permanezca rebosante de alimentos, Señor. Que en el nombre de Jesús sobreabunde el mosto, que provea, Señor, para las necesidades que tienen, Señor. Que en ningún momento, Padre, nos abandones, Señor. Te pido, Padre Santo, que toda mentira del enemigo sea borrada de las mentes, Señor. Que podamos ver cada uno de nosotros las bendiciones que tenemos de ti y que podamos aún compartir esas bendiciones con otros, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, buenos mayordomos, a sembrar de forma correcta, Señor.
a cuidar, Señor, la semilla que nos das. Y que en el nombre poderoso de Jesús nada impida que esas semillas den fruto. Que podamos multiplicar, que podamos ayudar a la viuda, al huérfano, al necesitado. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra y a seguir caminando en tu voluntad, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.